independencia de México en 1821 generó una gran conmoción. A principios del siglo XIX, la isla mantenía intensas relaciones con México, siendo un punto de escala crucial para aquellos que viajaban entre México y la metrópoli española. La Habana se convirtió en una escala obligatoria para aquellos que se dirigían o salían de México, generalmente a través del puerto de Veracruz. La dependencia de Cuba con respecto a México se remonta a 1555, cuando el capitán Diego de Mazariegos llegó a la isla desde el virreinato de la Nueva España. Durante medio siglo, las cuentas oficiales de la Real Hacienda de La Habana fueron revisadas en México por la Real Cédula de 1576. La plata mexicana fue vital para la economía de la isla caribeña durante la etapa colonial. A pesar del fortalecimiento de los vínculos entre el virreinato novohispano y Cuba, hubo contradicciones, como la disputa entre los consulados de Veracruz y La Habana por la sustitución de la harina mexicana por la estadounidense en el mercado cubano. La relación entre Veracruz y La Habana también se vio afectada después de la independencia, cuando muchas familias españolas o criollas emigraron a Cuba para apoyar la reconquista del imperio colonial perdido. Las tropas españolas ocuparon la fortaleza de San Juan de Ulúa, desde donde hostigaban a Veracruz y obstaculizaban el comercio. La fortaleza se convirtió en un almacén de riquezas que los españoles no pudieron llevarse de México tras la independencia. México consideró la posibilidad de buscar la independencia de Cuba, en alianza con otras naciones hispanoamericanas. Fue así como firmaron un tratado con la Colombia de Simón Bolívar en 1823, solicitando ayuda militar a Colombia para rendir la fortaleza de San Juan de Ulúa. La expedición colombo-mexicana no avanzó debido a la oposición abierta de los Estados Unidos, que consideraban a Cuba y Puerto Rico dentro de su esfera de interés comercial y territorial. Esto principalmente porque la expedición colombo-mexicana buscaría la independencia de Cuba para expulsar a los españoles de la esfera de México. Las autoridades estadounidenses presionaron a México y Colombia para suspender la expedición, lo que llevó a la cancelación de los planes. Después del Congreso de Panamá en 1826, los cubanos exiliados en México buscaron vías independientes para liberar a Cuba. En 1828, México intentó nuevamente liberar a la isla, pero nuevamente se encontró con la oposición abierta de los Estados Unidos, lo que llevó nuevamente a la cancelación del proyecto. A finales de 1829, el capitán general de Cuba recibió informes sobre una conspiración independentista en la isla con conexión en México. La conspiración fue liderada por la Gran Legión del Águila Negra. Sin embargo, las autoridades españolas lograron identificar y condenar a algunos conspiradores. Muchos escaparon a las sanciones. En 1836, durante la presidencia de Miguel Barragán, el gobierno mexicano intentó nuevamente apoyar la independencia de Cuba. En esta ocasión, se formó una expedición militar en Tampico, bajo el mando del general José Antonio Mora y el general cubano Miguel Tacón. El objetivo era zarpar hacia Cuba y unirse a los independentistas cubanos para luchar contra el dominio español. Sin embargo, esta expedición también fue un fracaso. El gobierno de los Estados Unidos, preocupado por la posibilidad de una intervención europea en América Latina, especialmente después de su doctrina Monroe, se opuso abiertamente a cualquier acción que pudiera desencadenar conflictos internacionales. Como resultado, la expedición fue cancelada y los líderes cubanos en el exilio se vieron obligados a buscar otras formas de apoyo.
En la década de 1850, durante la presidencia de Mariano Arista, los cubanos exiliados en México intentaron obtener el respaldo del gobierno mexicano para una nueva expedición. Sin embargo, nuevamente enfrentaron la oposición de los Estados Unidos, que veían con recelo cualquier intento de intervención en los asuntos de las islas caribeñas. En 1860, una expedición de tropas de filibusteros liderada por Narciso López también estuvo relacionada con los esfuerzos para liberar a Cuba. López era un aventurero y filibustero mexicano. Intentó organizar diversas expediciones para liberar a Cuba, pero nuevamente los planes para liberar a la isla fueron un fracaso. Durante la Guerra de Independencia de Cuba, que se prolongó desde 1895 hasta 1898, muchos países latinoamericanos, incluido México, siguieron de cerca los acontecimientos y expresaron su solidaridad con la causa cubana. En 1897, durante la presidencia del general Porfirio Díaz, México reconoció oficialmente el gobierno de la República de Cuba en armas, liderada por los independentistas cubanos. Esta acción diplomática reflejó el apoyo de México a la causa cubana y su reconocimiento de la lucha por la independencia. La situación en la independencia de Cuba se intensificó aún más con el hundimiento del USS Maine en el puerto de La Habana en 1898. Un incidente que desencadenó la guerra hispano-estadounidense. México, a pesar de sus simpatías por la causa cubana, se mantuvo neutral en este conflicto, que finalmente resultó en la independencia de Cuba. En el Tratado de París de 1898, el tratado que puso fin a la guerra, condujo a la retirada de España de Cuba y estableció la independencia de la isla. Sin embargo, el destino de Cuba no quedó completamente en manos de los cubanos, ya que Estados Unidos intervino en los asuntos cubanos mediante la enmienda Plant, que otorgaba a los Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos de Cuba y establecer bases militares en la isla. Y bueno, mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Hoy vimos cómo es que México intentó de diversas maneras y diversas formas lograr la independencia de Cuba. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos vemos en un próximo video.